Yo ayer había quedado de compartir contigo la ecuación del brillo para las simulaciones que hacemos con el modelo para poder caracterizar las curvas de luz dependiendo de la cantidad de fáculas y manchas. Entonces, esa está la ecuación. La pueden encontrar en el paper Shapiro et al. 2020 y es una ecuación muy sencilla que depende de la longitud de onda y esto es el tiempo de caimiento de la mancha o de la fácula. Lo que tenemos es que esta función depende del flujo inicial, que es el quiet zone. Entonces tenemos una función que describe el limbo y el disco como nuestro background. Entonces esa va a ser nuestro cero, ¿no? Nuestra constante. Y pues obviamente va a depender de la longitud de onda, porque en el limbo va a tener una intensidad, en el disco va a tener otra. Y va a volver a la misma intensidad dependiendo del lambda, ¿no? Tenemos también que hacemos la superposición de un factor que representa el ángulo sólido, de lo que vamos a integrar, el ángulo sólido del flujo, de dos factores. Uno de ellos es el coeficiente de fáculas, que depende de la longitud de onda, y del objeto I o de la fácula sub I. Y un coeficiente que depende o que me caracteriza las manchas, que también depende de la longitud de onda y del tipo de mancha que estoy hablando, qué mancha, el número de la mancha que estoy caracterizando. Multiplicados por esta fracción, por una fracción que me dice qué tanta área está cubriendo esa fácula o esa mancha. Entonces lo que nosotros manejamos es la fracción entre los dos tipos de características, y así hacemos que una curva de luz tenga una mayor dominancia de fáculas o una mayor dominancia de manchas. ¿Okay? Este es el paper Shapiro et al. 2020, y ahí pueden encontrar toda la explicación. También hay una parte en donde hacemos que esta función de las manchas y de las fáculas decaigan exponencial o linealmente, dependiendo de unos modelos que ya se han analizado, y hacemos porque sabemos que las manchas no decaen ni lineal ni exponencialmente, entonces hacemos una combinación de las dos para acercarnos un poquito más a la realidad. Y este tiempo de caimiento también es diferente para las fáculas, es aproximadamente un factor de 3 veces más para las fáculas que para las manchas. Entonces, en este paper van a poder encontrar toda la descripción del modelo para hacer las curvas de luz. También encuentra las referencias el contraste espectral que usamos de Unruh 99, si no estoy mal, en donde ella describe las manchas, este factor de las manchas, no solo como una sección oscura, una temperatura diferente, una temperatura menor que la superficie, sino también describe la umbra y la penumbra. Entonces es un poco más robusto la descripción de las manchas que tenemos en este modelo. Más adelante van a encontrar también la descripción del espectro que se integra, ¿vale? Entonces esa era la ecuación que te había estado viendo ayer. Basados en esto, hacemos todos los experimentos y jugamos con la cantidad de manchas, con la cantidad de fáculas, con la inclinación que tengan estos objetos y con la latitud a la que emerjan estos objetos. Entonces, algunas veces van a tener un tiempo de evolución y de decaimiento, y también exploramos qué pasaría si simplemente tenemos la fácula o la mancha ya directamente sobre el disco, porque muchas veces vamos a tener el caso en donde la mancha o la fácula aparece directamente en el disco, no emerge, crece y decae, sino que ya viene o ha emergido detrás de la cara visible del Sol. Entonces, también tenemos este caso y lo exploramos. En los dos casos, cómo cambia el power spectra y la señal que estamos analizando del gradiente del power spectra para las diferentes variables que podemos observar. Entonces, bueno, en este paper pueden encontrar un poco más de detalles. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de
es un código muy sencillo, es hacer el gradiente del Power Spectra basado en el trabajo de Torrens and Compo del 98 y del 99, en donde ellos describen diferentes wavelets, diferentes análisis de Power Spectra con diferentes ventanas de frecuencias para analizar datos climáticos del fenómeno del Niño y de la Niña. Y también tienen este tipo de irregularidades en su periodicidad y por lo tanto es un trabajo que puede tener cierta analogía con la problemática que tenemos en la irregularidad de apariencia de aparición, perdón, de manchas y pápulas en la superficie del Sol o este tipo de estrellas. Entonces, Torres and Compo describen, es una guía muy bien explicada, tal vez de las mejores, en donde ustedes pueden encontrar una referencia de qué es un wavelet, qué hace, qué pasa si yo hago una ventana de frecuencia preferencial y escojo la frecuencia específica en la que quiero analizar el Power Spectra y no todas las frecuencias que se puedan encontrar en el time series, sino unas frecuencias específicas. Es un artículo que describe perfectamente un análisis en el espectro de frecuencias. Y hablan en un lenguaje muy sencillo. No es como estos artículos franceses en donde hacen mucha matemática, son muy buenos, pero son un poco más complejos y no son tan claros en sus explicaciones. Aquí hacen, de hecho, algunos ejemplos, plots que ustedes también pueden descargar, los pipelines para hacer los plots en el GitHub que les envié ayer, que les mostré ayer. Tienen todos los templates para reproducir este tipo de Power Spectra y con otro tipo de datos pueden reproducir mapas similares. Es un trabajo bien bonito que puede servir para analizar series de tiempo de otros fenómenos, de otro tipo de análisis, no solo para estrellas, no solo para el clima, de pronto, no sé, para galaxias, para estadísticas de otro tipo, en donde ustedes quieran encontrar una periodicidad o una pseudoperiodicidad de algún fenómeno que ocurre, pero no necesariamente con una periodicidad exacta. Este es un trabajo que pueden utilizar. Nosotros analizamos, utilizando este paper, utilizamos distintas wavelets, las de Morlet, las de Paul, las de Dog, e hicimos distintos ensayos, cambiando el orden de la función. Y déjenme, yo les muestro dónde está. Entonces lo que nosotros hicimos fue jugar con esta función del brillo que les mostré inicialmente y poner aleatoriamente distintas features. Lo que tenemos aquí es una estrella con un contraste sencillo, una mancha periódica, y ustedes pueden ver cómo es la modulación de una mancha estable, sencilla, con un contraste homogéneo alrededor de todo el sistema. Y analizamos el Power Spectra, en donde teníamos un periodo de rotación de 30 días, teníamos una muy buena señal con la función de Dog, la función de Paul, de Morlet, para distintos órdenes. Y analizamos sus gradientes, que son las columnas que están a mano derecha, en donde encontrábamos distintos picos y dependiendo de la frecuencia, de la ventana de frecuencia que escogiéramos, de la función que escogiéramos, fuera Paul o Morlet, encontrábamos que los picos tenían ciertas definiciones. Nos dimos cuenta que para Morlet encontramos la mejor definición, encontramos la mejor ubicación en frecuencia que en las otras wavelets. Sin embargo, cuando íbamos poniendo otro tipo de curvas de luz, más irregulares, no tan bonitas, tan sinusoidales como las que mostramos aquí arriba, empezamos a ver que ya esta función de wavelet
nos mostraba muchos picos. O sea, teníamos un pico muy bien definido proporcional al periodo de rotación, pero ya no solamente teníamos uno, sino teníamos muchos. Y para poder identificar cuál era el pico correcto íbamos a tener problemas. Sabíamos que veíamos el pico porque obviamente estábamos manipulando las simulaciones, poniendo el periodo de rotación a mano para entender qué era lo que pasaba con la señal. Para eso hicimos las simulaciones, ¿no? Para poder mirar si esas señales que estábamos viendo en la frecuencia, en el espectro de frecuencias, si tenían algo que ver con el input real de la periodicidad de la curva de luz. Entonces, en estos momentos creíamos que Morlet, orden 6 o orden 15, iban a ayudarnos a encontrar la definición perfecta, el pico perfecto en frecuencias para analizar el periodo de rotación. Sin embargo, cuando empezamos a poner cosas como el CELVI, que es el Centro to Limb Variation, o sea, la variación entre el brillo del centro con el limbo, empezamos a ver cosas diferentes. Aquí ustedes ya pueden ver esa curva característica de una fácula y de una mancha, y están integradas, están superpuestas. ¿Sí la alcanzan a ver? Es como una M, y es ese contraste que genera la diferencia del brillo entre el limbo y el centro. Hicimos el mismo análisis con Doc, con Paul, con Morlet, y encontramos que Morlet seguía siendo una buena wavelet para... Ah, no puede ser. Vale, déjame okay. Ah, qué mal. Bueno, ahora sí. Bueno, me devuelvo simplemente 2 diapositivas. Tenemos aquí una curva de luz sencilla con una modulación perfecta y estamos analizando las distintas funciones del paper de Torrens and Compo, en donde con las distintas wavelets o las distintas ventanas yo puedo escoger qué definición en frecuencia quiero. Entonces estábamos viendo que Morlet parecía ser una de las más opcionadas para encontrar una frecuencia exacta, no tan ancha, con un pico bien definido, de una señal bien definida, cuando teníamos señales sinusoidales perfectas. Ahora, le incluimos el brillo, el cambio del brillo entre el centro y el limbo. ¿Están escuchando bien, cierto? ¿O están viendo bien? ¿Sí? Ah, listo, súper. Y lo que encontramos es que se sigue encontrando un pico en el Power Spectra y Morlet sigue estando bien definido. Pero ahora lo que hicimos fue aumentar el brillo, disminuir el brillo, perdón, de 100% al 10% de contraste. ¿Qué es lo que puede pasar, obviamente, en estrellas en donde solamente se ve un tipo de característica, en donde el contraste no es tan alto? Y pues veíamos una señal sinusoidal con menor amplitud, pero seguía siendo sinusoidal. Y seguíamos encontrando unas buenas relaciones. Hicimos muchos experimentos, aquí lo que hicimos fue una señal cuadrada para mirar cómo variaba. Hicimos otros cálculos. Aquí lo que incluimos fue manchas con el espectro de una mancha con una evolución infinita. O sea, nunca se muere, nunca decae esa mancha. Y analizamos la ubicación de los picos en las distintas funciones de wavelet. Pero aquí ya empezamos a ver problemas. La función que estaba bien definida de Morlet, número 15, empezaba a tener demasiado ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Muchos picos, y si yo no sé cuál es el periodo de rotación de la estrella, ¿cuál de los picos voy a escoger? El más alto podría haber sido la respuesta. Sin embargo, en otros experimentos veíamos que no era el más alto, sino que habían dos igual de altos, o con una proporcionalidad que no podíamos decir, este es más alto, este es menos alto.
a veces cuando incluíamos ruido blanco, el pico más alto quedaba más, quedaba, digamos, inmerso dentro del ruido y quedaba con una amplitud menor, porque obviamente se calculaba el ruido y se restaba el ruido de la amplitud real del pico. Entonces la señal se atenuaba. Y teníamos que incluir el ruido también, porque las señales reales que tenemos de observaciones reales de satélites, pues tienen ruido. Entonces estábamos teniendo problemas con definir cuál de los picos era el correcto. Hicimos también ejemplos de manchas que decaían, por ejemplo, en 30 días, duraban una modulación. También encontramos aquí, por ejemplo, que el pico que antes estaba en la frecuencia más alta, ya no es el más alto, ahora es el siguiente. Entonces teníamos problemas, decíamos, no, si yo no sé qué tipo de rotación tiene la estrella, si yo no sé absolutamente nada de la estrella, que es lo que en realidad uno va a ir a analizar con datos reales, yo no voy a entender cuál es el pico correcto del gradiente que necesito analizar para encontrar el periodo de rotación. Entonces nos fuimos a una wavelet que tuviera menos ruido. Y estaban estas dos, Dog y Paul. El problema con Dog es que teníamos que cortarla en algún punto porque el ruido blanco, cuando empieza el espectro de potencias a aplanarse, porque la frecuencia del ruido tiene la misma respuesta de amplitud para todas las frecuencias después de la amplitud del ruido, tenía problemas de convergencia. Entonces dijimos, bueno, vámonos con Paul. Entonces, cuando ya escogimos que Paul, aunque no tenía la mejor definición, encontrábamos tal vez más claridad decidiendo cuál de los picos era proporcional al periodo de rotación. Empezamos a jugar con qué orden. Orden 9, orden 6, orden 5, orden 15, orden 20, para poder calibrar perfectamente este factor por el cual tenemos que multiplicar la ubicación del punto de inflexión para encontrar el periodo de rotación. Acuérdense que tenemos un pico del punto de inflexión que no es el periodo de rotación, es una señal proporcional al periodo de rotación. Esa señal proporcional al periodo de rotación, desafortunadamente, depende mucho del orden y del wavelet que yo escoja. Porque esa señal puede ser más ancha, o puede ser más definida, o puede tener más picos, o puede ser más ruidosa. Entonces lo que teníamos que hacer es escoger un wavelet con un orden y caracterizar ese factor. Y eso fue lo que hicimos. Claro, eso fue ensayo y error, teniendo en cuenta, bueno, con este podemos caracterizar, no podemos caracterizar. Tuvimos que hacer muchos ensayos, muchos, esos fueron 2 años de ensayos. Sí, una grilla gigante de errores, de probabilidad de detección. Teníamos una grilla de 10.000 estrellas simuladas. Con las 10.000 estrellas simuladas, ¿cuál es la probabilidad de que este pole con este orden o esta wavelet con este orden encuentre el periodo correcto de la simulación? Entonces lo que hicimos fue hacer un sampling más grande de estrellas, de curvas de luz de estrellas, y escoger el que mayor probabilidad de detección tuviera. Entonces, pues no es 100% óptimo porque no siempre es capaz de encontrar el pico, muchas veces el ruido interfiere en la señal, pero lo podemos caracterizar. Y la probabilidad entre las funciones que elegimos para estudiar era la mayor. Entonces encontramos que Paul orden 9 y Paul orden 6 nos ayudaba a encontrar fácilmente una señal y lo que decimos fue caracterizar ese factor que necesitamos utilizando esa misma wavelet, ¿no? Entonces teníamos que ser homogéneos y utilizar siempre la misma wavelet con el mismo orden, para obviamente no tener problemas después de calibración.
Hicimos muchos ejemplos con 10 días de decaimiento, de una mancha, poniendo fáculas con tiempo infinito, caracterizamos la ubicación de los puntos de inflexión. Cuando ya estábamos haciendo fáculas, nos dimos cuenta que el punto de inflexión hacia los órdenes, hacia las frecuencias más bajas, tenía una mayor amplitud. Es lo que podemos ver acá. En contraste con lo que veíamos con las manchas, ¿no? Que el pico que tiene mayor amplitud es el de altas frecuencias. Entonces, eso también lo encontramos aquí, claro, en las distintas simulaciones. Hacíamos muchos ejemplos por ejemplo, aquí, el tiempo de evolución de la mancha, de caimiento de la mancha es 10 días. 7 días, 10 días, algunas manchas de hecho alcanzaron a durar 90 días, pero lo que creemos es que no es la misma mancha, sino que es un nesting. ¿Qué significa eso? Que hay un flujo, en una emergencia de flujo, bueno, se suprime la convección, se congela la convección, tenemos una reducción del radio, tenemos una reducción de la temperatura en esa región y empieza a evolucionar la región activa y viene otra emergencia de flujo y es más eficiente para esa emergencia de flujo volver a salir por el mismo lugar. Entonces vuelve y emerge otra mancha con un área mayor en la siguiente rotación. Eso pasa mucho. Y sí, el área, exacto, el contraste cambia. Y eso lo vemos en uno de los ejemplos que les mostré observacionales del análisis de una mancha aislada, en donde casi no teníamos contribuciones de fáculas. Esa mancha duró 90 días rotando, pero sabíamos que no era la misma mancha porque con ayuda de imágenes de MDI nos dimos cuenta que no era la misma mancha, sino que cambiaba de área. Por lo tanto, era un nesting había otra emergencia de flujo y se formaba una nueva, en la misma región. Lo bueno de este nesting es que nos permitió la mutación. Si cambian, pues, si analizamos distintas manchas en distintas épocas del periodo de evolución de actividad de la estrella, va a cambiar. Obviamente la rotación en el centro va a ser distinta que a los 30 grados. Eso lo incluimos también el análisis de inclinación extrema a los 60 grados, porque en estrellas vamos a ver que observacionalmente se ve que no es 30 grados el ángulo preferencial de emergencia de manchas, sino es 60. También tenemos que las estrellas en probabilidad, la mayoría están inclinadas a 60 grados al observador. En probabilidad hay mayor porcentaje de estrellas inclinadas a 60 grados. Es como un análisis estadístico. Si uno tiene que escoger un ángulo de inclinación para una estrella y uno no sabe cuál es el ángulo de inclinación de la estrella, probabilísticamente uno escoge que sea 60 grados. Es un paper que es un análisis estadístico que se hace. Sí, exacto. La probabilidad de inclinación de la estrella con respecto al observador es 60 grados. Pero pues obviamente hay estrellas que están full on, hay estrellas que están a 90 grados, entonces no necesariamente escoger la mayor probabilidad de inclinación de una estrella va a ser la inclinación de la estrella, ¿no? Claro. Y con un coseno, con la fotometría, sacar la inclinación, pero no siempre tenemos datos simultáneos de espectroscopía para sacar el VCNI y de fotometría para encontrar la modulación. Pero es que la mancha no cambia de latitud en el periodo, cambia en la actividad, durante la actividad. Van metiendo a una latitud distinta durante el periodo de actividad de la estrella.
pero no en una rotación. Pero es para ese cambio de latitud en donde van empezando a emerger las manchas, no es en 27 días, es un periodo el periodo de actividad. Entonces, en 27 días la inclinación de el lugar, la ubicación, la inclinación de la región activa no va a variar. Pues va a variar, pero no es algo despreciable. Pero también incluimos el caso para hacer análisis de curvas de luz de más tiempo, porque pues para el ciclo de una estrella, pues las manchas iban a cambiar. Entonces, por ejemplo, para analizar un diagrama mariposa, en donde las manchas sí cambian de latitud, porque pues, se pueden analizar ciclos de estrellas más rápidos que el del Sol, vamos a tener este problema. Las manchas en estrellas con ciclos más cortos también tienen este ciclo mariposa y encontramos que sí. De hecho, la primera estrella con un ciclo mariposa magnético que tenemos es Iota Aurology. Entonces, es algo que también tuvimos en cuenta, porque esta estrella, el ciclo es uno de los más cortos, dura 1.4 años. Entonces, esa variación sí la esperamos en estrellas que tengan un ciclo mayor, más rápido. Escogimos, 56 grados. Ese sí lo medimos, porque teníamos datos de espectroscopía y de fotometría simultáneamente. Entonces podíamos encontrar el ángulo de inclinación de la estrella. Esa estrella tiene... Sí. El ciclo magnético de la estrella, bueno, ciclo de actividad, perdón, de la estrella en rayos X es de 1.6. En calcio es de 1.6. No, está ya una unidad astronómica es demasiado lejos. Y pues la masa no es lo suficiente como para generar. No está dentro de la superficie de Alfvén, por ejemplo, de la estrella, y gravitacionalmente no tiene la suficiente masa para afectar correlación entre la órbita de la estrella y los ciclos que encontrábamos. No encontramos ninguna correlación alta. Ese segundo brazo es característico de fáculas. Cuando tenemos fáculas, siempre encontramos este segundo brazo. Cuando tenemos manchas, no siempre. Tampoco lo encontramos con tiempos de decaimientos muy cortos, porque pues si decae demasiado rápido no podemos ver una frecuencia pues más alta, ¿no? Más baja, perdón. Entonces tenía sentido. El del 70% aproximadamente, sí. Entonces, si caracterizamos estos dos brazos, que son simplemente los picos que encontrábamos, los íbamos poniendo y los íbamos plateando. Cada punto es una curva de luz simulada, el gradiente del power spectra de cada curva de luz simulada. Entonces, cada punto de estos es una curva de luz, su power spectra, se hace un gradiente, se encuentra un pico, se encuentra un segundo pico y se ponen acá. Primer pico al 22%, segundo pico al 60-70%. Son estos picos que encontramos aquí en las funciones, estos dos picos, uno al 20%, otro al 60%. Es scatter. Muchas veces encontrábamos otro ruido, por ejemplo, le incluíamos ruido blanco y a veces encontrábamos un piquito por acá, como estos, parecidos. A veces pasaba. Sobre todo pasaba cuando los tiempos de decaimiento eran muy cortos, porque muchas veces el pico que esperábamos en el 70% no tenía la suficiente amplitud y se volvía como una cosa plana, una cosa flat. Y se analizaban cualquiera de las frecuencias y se veía como ese piquito ruido, parecido a un ruido blanco, pero hacia los otros lados de las frecuencias. Listo, aquí utilizamos distintas configuraciones de manchas, 10 manchas. Y bueno, hicimos otros ejemplos. Fáculas. Cuando encontrábamos fáculas ya encontrábamos distintos scatters, distintos anchos de estos brazos. Por ejemplo, acá
el scatter es mucho mayor. ¿Por qué? Porque normalmente la amplitud de las fáculas es menor. El contraste que tenemos de las fáculas es menor que el que tenemos para manchas. Es aproximadamente 10 veces menor el contraste que tenemos entre la superficie y el brillo de una fácula que entre la superficie y la oscuridad de la mancha. Es aproximadamente 10 veces la diferencia. Y eso genera este scatter para fáculas. El tiempo de caimiento es una rotación. Perdón, sí, olvidé de mencionarlo. Gracias por preguntar. Listo. Todo esto lo hicimos siguiendo la fórmula de Torres and Compo, que está en el paper que les mostré acá. Utilizando este wavelet, utilizamos todos los wavelets que están ahí, pero especialmente el wavelet Paul. Y eso lo pueden encontrar en este repositorio que tienen ellos, en donde están funciones no solamente con Python, pero también las pueden encontrar con Fortran, con IDL, MATLAB, dependiendo de cómo el sistema que ustedes utilicen para escribir sus códigos, pueden utilizarlo alguna de estas versiones. También pueden plotear imágenes, todos los plots que están en este paper de Torres and Compo, ustedes los pueden reproducir. Entonces, análisis de time series, váyanse a este repositorio, ahí ya tienen hasta el template de unos plots muy bonitos que les van a mostrar la información de una forma muy clara. Entonces, es una muy buena referencia. No sé si todo el mundo lo tiene, probablemente no, pero si lo pudieron descargar, entonces la idea es hacer lo siguiente. Para poder reproducir el gradiente del Power Spectra, yo tengo un script que es muy sencillito, que se los voy a compartir. Ok. Déjenme cerrar esto. Para datos, en este caso, de test. Esto es en IDL. Yo sé que ustedes trabajan en Python. Yo sé. No, pero lo bueno es que las funciones en Python existen. O sea, los que les voy a mostrar en IDL, ustedes lo saben hacer en Python. Lo que era difícil encontrar es el wavelet, la función de wavelet ya hecha en Python. Esa ya está ahí en el GitHub de Torres and Compo. Entonces ustedes ya simplemente tienen es que ponerle el wavelet y hacer el gradiente, que es lo que les voy a mostrar aquí cómo es que yo lo hago. Disculparán, este es un draft de junio. Este es un comprimido del código que yo tengo. El código que yo tengo no tiene ninguna referencia, es 10 veces más grande, pero es un desorden terrible. Entonces, por favor, discúlpenme, yo no soy la mejor para escribir códigos, pero funciona. Entonces, bueno, listo. Entonces, lo que yo hago es inicialmente descargar los datos de MAST, en donde voy a tener, yo se los había enviado ayer, pues ya les había dicho ayer, simplemente es ir a la página de MAST, escribir aquí la estrella que quieran analizar y van a descargar los datos, ¿no? Esto es de test. Puede ser Kepler, lo único que tienen que ajustar es la cadencia de observación del instrumento. Ya les voy a mostrar cómo lo hago, porque obviamente, dependiendo de la cadencia, ustedes tienen que decirle al wavelet cuál es el sampling, ¿no? Eso se lo tienen que decir, porque el wavelet va a necesitar el Nyquist number, que es simplemente 2 veces la cadencia que ustedes utilizan. Entonces, bueno. Esa es toda la fotometría, esa es toda la time series, ya está hecha. La curva de luz, simplemente los puntos de brillo, allá, ya están. Y están calibrados y están reducidos, les quitan los cósmicos, les quitan todo el background. Hacen digamos, TESS y Kepler tienen diferencias observacionales en cuanto al tamaño del píxel que observa el campo. Entonces, por ejemplo, Kepler tenía un muy buen tamaño de píxel, era más pequeño que el de TESS. Desafortunadamente en el de TESS hay mucho, ¿cómo se dice? Amontonamiento, crowding, ¿cómo se dice?
hay mucho background, hay mucho ruido alrededor porque el píxel es muy grande. Yo puedo tener aquí una estrella y aquí una galaxia, aquí otra estrella, aquí otra galaxia. Todo cae ahí. Entonces voy a tener muchos objetos que se están integrando en el mismo píxel. Lo que ellos tienen es una mejor función de distribución, spread function, ¿sí? Una mejor función de distribución, en donde localizan el objeto en el píxel y hacen una gaussiana tridimensional que integra solamente en la región en donde está la estrella. Eso es ideal, ¿no? Exacto. Se olvida supuestamente de lo que está alrededor, pero hay mucha contaminación. Entonces, el problema de TESS es que tiene mucha contaminación. Son 27 días y eso tampoco sirve para análisis de datos de estrellas viejas. Kepler 90 días. Ay, es porque sí, 27. Y 27, el problema de 27 es que el Sol rota a esa misma frecuencia. Entonces, si queremos analizar un gemelo perfecto del Sol, no lo podemos hacer con TESS, porque no sabemos si es el sampling el que nos está dando la rotación o si es la modulación de la estrella. Pero van a ser otra vez 27, y después 27, y después 27. El problema es que para poder pegar, tenemos que tener observaciones consecutivas en el campo. Y normalmente las que tienen observaciones consecutivas están arriba en el polo. O sea, las estrellas que están en el polo celeste, que se ven, pues el problema es que no vamos a poderlas ver con telescopios que estén, por ejemplo, en Chile, o que estén en Canarias, o que estén en latitudes más bajas, porque pues ya en el polo esos telescopios no van a poder apuntar. Entonces, estas estrellas que tienen curvas de luz simultáneas no van a tener espectroscopía. Yo no entiendo por qué deciden esas cosas. Pero bueno, muchas veces son decisiones políticas. No. Para exoplanetas y nosotros nos colgamos ahí para analizar. Pero ¿cómo pueden analizar un exoplaneta si no entienden a la estrella que están analizando y la actividad de la estrella? O sea, eso es algo básico. Si uno quiere entender si eso es un planeta, tiene que saber si no es la estrella la que está generando esa señal. Porque la luz, los fotones vienen desde la estrella. Pasan o se atraviesa el planeta, de pronto la atmósfera del planeta también hace algún tipo de scatter, pero la que está generando los fotones es la estrella. Hay que entender la estrella. Sí, totalmente. Totalmente. Porque de hecho muchas publicaciones que ni siquiera dicen cuál es la temperatura de la estrella. La cosa más básica es decir qué tipo de estrella es. Hay muchas publicaciones que ni siquiera mencionan qué tipo de estelar es la estrella. Entonces, puede ser una actividad, puede ser una mancha que se está observando. Pero igual aquí en los planetas siguen el periodo durante varios periodos. Pero en EMDOR tenemos manchas muy estables. Están ahí. Son muy activas y sus campos magnéticos son tan estables que están ahí y no cambian de área. La función es sinusoidal perfecta. Y es porque creemos que esos campos magnéticos son tan estables que permiten regiones activas muy estables. El nesting en este tipo de estrellas es más complicado porque el campo es más estable y no decae tan fácilmente. Está siempre ahí, emergiendo. Entonces, por eso es que si uno ve una curva de luz de una EMDOR, es una sinusoidal perfecta, que no se ve en ningún tipo de estrella solar. Donde el Sol es un ruido, es terrible porque el Sol emerge y después emerge otra y decae y ya no hay nada y después otra y no es periódico. Pero en este tipo de estrellas con campos magnéticos tan intensos, observamos esa periodicidad. Perfecto. Entonces sí, siempre van a haber... Exacto. Pero muchas veces solamente utilizan el candidato. Es candidato porque no tenemos espectroscopía de candidato y candidato. Y de hecho muchas veces tienen espectroscopía también, pero a los 2 años dicen, no, era actividad. Aún teniendo la espectroscopía. Entonces es lo que pasó con Próxima, ¿no? Uno de sus planetas no era planeta, era actividad. Entonces
con muchas. Entonces, sí, lo bueno es que estos problemas permiten que existan personas pensando en ideas para solucionarlos, en nuevos métodos, en formas de ver las cosas no dentro de una caja, sino venga, esta información que está en otro lado puede ayudarnos para entender una cosa que no entendemos acá. Entonces, pues, en ciencia siempre va a haber eso, ¿no? Siempre van a haber problemas. Yo no me imagino a Kepler o a Galileo o a Newton utilizando un satélite con los datos que tenemos ahora. Se volverían locos. Entonces, pues hemos evolucionado, pero pues todavía, o sea, vamos a seguir y vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, pues, a veces yo me quejo mucho de los datos de test, pero tenemos datos, ¿no? O sea, sí. Esta es la curva de luz que tiene IOTA Orology. Ajá. Ya te digo. Muy buena pregunta, gracias por preguntar, porque yo también al principio decía, ¿y cuál de todos estos escojo? Entonces, lo que pasa es que algunas estrellas como IOTA Orology son observadas en distintos sectores de TESS. Entonces, IOTA Orology no está en el polo, pero tampoco está en el ecuador. Entonces, no la observa cada año, sino creo que cada 6 meses, cada 4 o 6 meses. Esa es una observación del sector 2. Con un gap, sí. Ese hueco es el hueco de telemetría, que se voltea y vuelve a mirar. O sea, es que tras de que son solo 27 días, se voltean la mitad de los 27 días. No, terrible. Sí. Entonces, pero bueno, son datos y hay que usarlos. Sí, pues bueno, es lo que hay. Exacto, peor es nada. Entonces, ese es peor es nada. Exacto. Exacto. Pero bueno, afortunadamente para esta estrella tenemos la suficiente señal ruido. Ustedes pueden ver que la amplitud del ruido es pequeña en comparación a la de la señal y pudimos hacer el análisis de GPS. Este sector es el sector 2 y esa va a ser la diferencia que tú vas a encontrar con los otros archivos. Entonces, este número 5 es fotometría de este objeto. Tienen que mirar el identificador porque muchas veces tiene otro identificador y es otra estrella. ¿Vale? Entonces, es este objeto. Ustedes ponen aquí el nombre de la estrella y lo que hace el buscador es buscar lo que está dentro del píxel de la estrella. Muchas veces en el mismo píxel hay dos estrellas. Entonces, a veces están tan cercanas a las estrellas que TESS las pone en una coordenada similar. Y este más no es capaz de decir cuál es cuál. Entonces, acá lo que ustedes tienen que verificar es el número de la estrella, el identificador de la estrella, tick number. Después van a mirar qué sector es. Entonces, aquí les van a decir sector 2, sector 3. Entonces, aquí IOTA Orology fue observada durante 2 sectores consecutivos, durante 54 días. Y después, sector 29 y sector 30. ¿Ok? Sí, entonces, sector dividen el globo en el cielo, lo dividen en hemisferio norte, hemisferio sur, y el instrumento va a observar por 27 días un campo, un sector, y después se corre un poquito otro sector, corre otro poquito otro sector, y cada sector muchas veces tiene estrellas solapadas. De hecho no es así, sino es así, en esta forma, lo hace en esta forma. Y después se va para el norte y vuelve a escanear. Y lo que hace es siempre va a observar el polo. Entonces, estrellas que estén en los polos van a tener sectores consecutivos. ¿Listo? Siempre. Siempre van a tener datos de esas estrellas. Pero es muy difícil tener espectroscopía a menos que utilicen HST o que utilicen XMM Newton o rayos X, Gaia también, pero el Gaia es más como la fotometría, ¿no? Yo no. ¿Ya tiene espectros? Ah, qué bien, no sabía eso. Ah, qué bueno, no sabía eso.
Sí, y también han tenido algunos problemas de calibración, entonces toca tener cuidado con la información con los datos que dan. Pero bueno, eso da esperanza, ¿no? Va a haber alguna información extra, ya habrán algunos caveats, pero por lo menos vamos a tener algo nuevo. Entonces, listo, descargan el archivo, digamos, descarguemos el archivo y esperemos que descargue. Yo tendré alguno acá. A ver. Shop, proyectos. Ok. Ustedes van a tener Ustedes van a tener un archivo como este, en donde van a encontrar long cadence y otro archivo que les va a decir ¿cómo se llama? La cadencia corta, pero eso ustedes no la van a necesitar. Van a necesitar este archivo, LC, Light Curve. Van a utilizar la curva de luz. O sea, es el archivo que tiene un LC fix. 2 minutos. El problema de PES es que yo pensaba que tenía una cadencia regular, o sea, que siempre tenía la misma cadencia. Y ese fue un problema para mi análisis. Muchas veces la cadencia cambia. A veces es 1 minuto 49 segundos, otra vez 2 minutos 10 segundos. Y si esa cadencia cambia, el Power Spectra necesita que sea una cadencia, un sampling regular. Ese es un problema que tenemos. Si no es un sampling regular, no podemos utilizar Power Spectra. No puedo utilizar wavelets. Un Lambscargo que sí puedes fitear, digamos, 3 puntos acá, y después otro acá, después otro acá. Y pues si dibuja una sinusoidal y se fitea la sinusoidal, me sirve. No, tiene que ser homogéneo el sampling. Partir. Sí. Lo bueno es que datos satelitales tienen siempre el mismo sampling. El problema es que TESS para unas estrellas tiene un sampling que es el mismo, 1.49 segundos, pero para otra 2 algo. No. Para la misma estrella sí tiene, pero para otras 2 minutos 10 segundos. Entonces, pero es 2 minutos 10 segundos para toda la curva de luz. El problema es que tiene un gap. Entonces toca analizar las dos. Es un poco tricky para analizar datos de... Hay gaps asociados a ruido. Hay unos gaps. Les voy a mostrar. También, sí. Sí. Yo les voy a mostrar un videito. Entonces, esperemos que lo encontramos. Sector. Esperemos que lo encuentre. Bueno. No lo encuentro. Pongan en YouTube Test Earth Shining Sector, lo que sea, y van a encontrar en el... aquí, Esto que ustedes van a ver acá es un ruido que van a encontrar en muchos satélites y tienen que tener cuidado cuando usen datos satelitales. Cuando ustedes usen datos satelitales, tienen que tener la precaución de que esos satélites muchas veces para poder hacer la telemetría con la Tierra tienen que estar en algún punto de la Lagrangiana. Eso significa que la Tierra en algún momento va a generar un brillo, un reflejo sobre la CCD, sobre la lente o dependiendo del instrumento que estén utilizando.
es una imagen fantasma. O sea, la Tierra recibe el brillo solar y refleja alguna parte en algunos momentos. Y a veces se atraviesa en el field of view del y van a encontrar este tipo de artefactos que dañan completamente la observación. Entonces ustedes tienen que, cuando utilicen datos satelitales, irse a mirar todos estos vallas observacionales, todos estos problemas. Es muy difícil quitar ese tipo de errores. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es mirar si en las flags del fit file hay crowding, que es cuando tenemos background, o si tiene air shining, que es contribución del brillo de la Tierra, contribución de la Tierra en el flujo. Si tiene shining, esos datos no les sirven. Eso no es un flare de una estrella, no. Ese es un flare terrestre. Entonces, ojo, porque eso pasa y muchas personas no miran eso. Muchas personas que van a presentar sus trabajos en conferencias internacionales muestran un fenómeno que no entienden en una curva de luz y lo presentan como un fenómeno extraño. Y uno les pregunta, ¿revisaste el flag de Shining? No. Sorpresa. No, en serio, cuando ustedes analicen un fit file, vayan a todos los flags. Los ingenieros y los científicos detrás, los astrónomos detrás, han caracterizado cada uno de estos problemas. El problema es que la mayoría de las personas no van a mirar el fit file, el header del archivo. Vayan, léanlo, que cada uno de los códigos que están ahí ustedes sepan, esto es esto, esto es el tiempo de medición, este es el tiempo del satélite, este es el tiempo de transmisión de datos, este es el air shining, este es el crowding. Que ustedes conozcan de A a Z toda la caracterización del header de un archivo. Porque muchas veces ustedes lo que van a hacer es caracterizar el ruido de algo. Y no. Yo lo que he visto es que muchas veces las personas que han publicado y que están presentando algún trabajo, alguna presentación en alguna conferencia internacional, no han revisado los flags del archivo de su estrella. Y entonces lo que lo hace uno pensar es, se está caracterizando, puede estar caracterizando ruido, pero pues uno no se puede ir a decirle eso a alguien, ¿no? Uno lo que puede decir es, revisaste los flags del feed file, cuál es el crowding de la estrella, cuál es el crowding de esa observación. Y ya, como dejarle ese ruidito a la persona y que esa persona vaya, mire y pues obviamente a alguien que no es capaz de mirar ni siquiera cómo están sus datos, yo no le leería el paper, yo no sé. Muchas veces estas presentaciones que se dan en conferencias internacionales son de trabajos que aún no se han publicado, son de trabajos en construcción. Entonces lo que uno hace es como advertir al autor antes de que escriba su paper o antes de que lo publique, decirle, yo encontré en este mismo sector estos problemas. O yo tuve esta estrella, por ejemplo, Epsilon Eridani es una estrella que tiene muchos problemas con datos de test. Y es precisamente por esto. Entonces, a veces, obviamente uno no le va a decir a la persona, haga su trabajo, ¿no? Porque pues ellos también han estudiado y saben. Pero uno sí les deja la inquietud de, venga, yo tuve este problema, de pronto este problema puede ser parecido a lo que usted está encontrando o el problema que usted está teniendo. Obviamente de una forma muy amigable, muy profesional, porque pues ellos también están tratando de hacer su trabajo investigativo, tienen otras cosas, y puede que también uno no esté, muchas veces uno también recibe ese tipo de consejos en conferencias. Uno a veces no ha caído en cuenta de algo y alguien ya lo ha visto y alguien ya ha solucionado ese problema y se acerca y le dice a uno, yo hice esto de pronto te sirve, mira esto. Y pues es como la comunidad crece en este tipo de cosas. Pero precisamente ustedes que están empezando, siempre que vayan a observar datos, váyanse al header de los feed files
del objeto astrofísico y miren qué problemas observacionales tienen, que vayas ahí. Porque pues es preferible hacer eso antes de tener el artículo que cuando ya tengan el artículo y digan, no, pues caracterizamos el ruido del satélite, ¿no? Listo. Ay, bueno, esto... Bien. Creo que la señal que haría no sería multiplicar, o sea, la señal de Facebook muy característica de la subida abrupta y esa caída tan... Lo que tuviste fue toda la CC, no el píxel. Cuando tú divides en píxeles y hay un shining, por ejemplo, lo que vimos en el primer video, si viste ese artefacto que estaba en la esquina, ese artefacto pasa rápido por un píxel y se puede ver con un ahuyentamiento de la estrella. Y como se hace una función de distribución alrededor de un objeto, de un espacio más pequeño que el del píxel, lo que tú vas a ver es un disparo, un flash. No necesariamente. La forma tan peculiar de la caída del flare, que estamos asociados a la curva del crecimiento del plano. Pero lo que pasa es que muchas personas dicen que hay flares son simétricos, que no tienen que tienen el mismo tiempo de... Y yo no creo que sean flares, pero pues pueden haber fenómenos distintos en otras estrellas de lo que observamos en el Sol. Que no hay ese tiempo de relajación térmica en donde vemos el decaimiento de flare. Pero si tú ves algunos papers de superflares de Matsumoto, de los japoneses, tú ves picos simétricos. O tú simplemente ves un punto y dicen que es un flare. Con un punto. Créame, uno los puede ver, uno los ve y uno dice, no, hay gente que en verdad a veces yo no entiendo cómo hace, pero sí, a veces yo digo, no, nosotros somos muy juiciosos, somos muy rigurosos y eso es algo que yo admiro mucho de la gente que sale de acá. La gente que sale de acá es muy cuidadosa, pero uno se va a encontrar con gente que no lo es tanto, entonces pasa, ¿no? Pero sí, muchas veces vas a ver estudios de cosas que no parecen flares y que yo no creería que fueran flares, porque de hecho en el Sol uno en luz blanca no observa flares. En estrellas parecidas al Sol con similares estados de actividad, yo no creería que esos picos extraños que observan sean flares. No creo que se puedan ver en fotometría de luz blanca. En estrellas parecidas al Sol, con estados de actividad del Sol, no. En estrellas más magnéticas, sí, sí. Estrellas como, por ejemplo, Centauri, sí, pues pero bueno, esos son ya el extremo, ¿no? Esos ya súper magnéticas, súper con otras geometrías, discos alrededor, entonces, bueno, ya son otras cosas, ¿no? Pero sí, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Digamos que ya descargamos nuestros datos y ustedes tienen su feed file, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer el Power Spectra. Entonces yo simplemente ubico el lugar en donde está mi archivo, mi curva de luz, y le digo al IDL, en este caso, ustedes tienen Python, que lea mi feed file, ¿no? Sencillo. Yo ya antes he leído mi feed y yo ya he leído el header, entonces yo ya sé qué dice el header. Entonces yo ya sé qué información quiero del feed file. Entonces, en este caso yo estoy declarando acá qué tipo de wavelet quiero, ¿no? Y qué orden de wavelet quiero. También tengo que declarar cuántas estrellas estoy analizando. Entonces, este es un análisis en bulk. Yo tengo varias estrellas y yo necesito que las lea todas porque pues no me voy a ir una por una, ¿no? Simplemente hago un for y ya. De aquí, ¿qué es importante? Leer el header, el feed file,
hay dos headers, uno se llama 0, el otro se llama 1, yo le puse estos nombres, MRD 0, header, se los pueden poner Pepito Pérez 0, Pepito Pérez 1, como quieran ponerle al header, pero uno es caracterizado con un 0 y el otro es caracterizado con un 1. En uno les va a dar la información de observación y del satélite, en qué condiciones estaba el satélite, la calibración del satélite, esas cosas no son tan importantes, pero pues es bueno entenderlas, ¿no? Y en el otro les va a dar cosas más de la estrella, temperatura asociada a la estrella, porque ellos hacen también un fit del brillo de la estrella con una función que ellos ya tienen para poder decir la temperatura de TESS es aproximadamente esta. El brillo de TESS les da una variabilidad que mide el satélite, les da información más física de la estrella, ¿no? Y también les va a decir cuáles son las columnas de tiempo y cuáles son las columnas de flujo. ¿Okay? También va a haber una columna de error y una columna de cadencia. Eso lo van a encontrar en el zip file. Lo que ustedes tienen que hacer para que bueno, a veces hay que normalizar ese espectro porque muchas veces en una parte de la observación el flujo está calibrado, no sé, en 10.000 ppm, partes por millón, o partes por mil. Y después hace la telemetría y vuelve y ahorita está en 5.000 partes por mil. Es lo que tienen que hacer. Simplemente esto acá. Sí, es simplemente, hay que traducirla. Yo me acuerdo, aquí tengo la ecuación. No es tan complicada, pero es pasar el flujo. No, es simplemente hacer una normalización de la amplitud a la cantidad de partes por mil que tú quieras. Y ya con ese estándar de normalización, tú le dices, ese puede ser 1, ese puede ser tu 1, o puede ser tu parte por mil. Y ya dependiendo de cómo vaya variando, entonces ya 2 partes por mil, 1.000 partes por mil. Entonces tú tienes que decirle en dónde está el 0 y con respecto a ese 0 ya puedes definir cuál es tu 1 parte por 1.000, 1.000 parte por 1.000, 10.000 parte por 1.000, dependiendo de la amplitud de la señal. Exacto. Sí, pero yo tengo una funcioncita, yo no me acuerdo, yo siempre tengo que mirar. Sí, sí, también yo miro a veces la ganancia, a veces puede servir más de referencia. Yo siempre tengo que mirar esa conversión, siempre. Sí, es una normalización, no es tan difícil de hacer. Del sector o del radio, del ángulo sólido que tú puedas medir. Sí, pero no, eso no es tan... A veces la ganancia no es la misma. Sí. Ajá. Y esa información la encuentran en el header. A veces es mejor utilizar la ganancia que el flujo, porque muchas veces la eficiencia no es la misma. Digamos, por ejemplo, eso pasa mucho con el total solar irradiance. Esos volúmetros se van degradando con el tiempo. Y la eficiencia en la que uno calibra al principio de uso del satélite, 10 años después no es la misma. Entonces lo que ellos tienen es un volúmetro que nunca abren. El volúmetro es nuevo. Y lo que hacen es, de vez en cuando, cada año, abren el volúmetro y lo cierran. Y calibran. Ok, a este vamos a normalizar el otro, porque el otro ya ha perdido eficiencia de ganancia. Entonces, uno puede también utilizar esa información, porque muchas veces la estándar, la que está definida, ya después de unos años no va a ser. Obviamente está calibrado en el laboratorio, pero no, la calibración del laboratorio no va a ser la misma que un año después de uso del instrumento. Entonces, es un buen elemento utilizar la ganancia, por lo menos mirar cómo fue la ganancia ahorita. Es distinta a la otra observación con la que estoy comparando, tengo que tener cuidado, porque puede que esta observación fue hace un año y tenía una eficiencia mejor. Tengo que tener en cuenta todos esos detallitos.
La vida útil del instrumento, sí. Sí, eso es. De hecho, TIM ya no funciona. Es el instrumento, uno de los instrumentos que utilicé para mi tesis. Duró 15 años observando. Ya. Ah, no, tiene. Es total. Ay, no recuerdo. Irradiance. I don't know. TIM, algo. Bueno, entonces, tenemos nuestro tiempo, nuestro flujo, nuestra cadencia, y lo que vamos a hacer es un sigma, un resistance min. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener flares. Para el estudio específico que necesitamos analizar solamente la variabilidad. No queremos analizar periodicidad de flares, no queremos analizar tránsitos de planetas. Entonces lo que vamos a decir es, vamos a destinar 3 sigma, es lo que yo aproximadamente hago, 3 sigma de la distancia de la señal a donde yo quiero integrar. Yo no quiero integrar toda la variabilidad porque muchas veces voy a tener picos, puede haber algún, no sé, cósmico que me vuelva loco todo, y lo que voy a hacer, un flare que me vuelva loco todo. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al flujo, yo no quiero observar todo el flujo, sino solamente 3 sigma alrededor de la función, o de la curva de luz, time series. Si sale por todo el pico, entonces, bueno, ustedes, aquí ya tengo, normalmente lo que yo hago es 3 sigma de la variabilidad promedio alrededor. Entonces lo que yo hago es, esta es la variabilidad promedio, 3 sigma alrededor, 3 sigma alrededor. Siguiente punto, promedio, 3 sigma alrededor. Este punto, entonces siempre voy a ir leyendo la variabilidad de la curva, y si este se me va para infinito, para una cosa muy rara, el promedio va a ser siempre cercano y me va a decir, no, esto es más de 3. Esto es más de 3, esto ya no me sirve. Y me voy y no lo cojo. Ya, y pues obviamente ahí va a haber un problema porque ya no va a ser exactamente espaciado. Entonces, tengo que tener en cuenta todo ese tipo de detalles porque cuando yo quiera hacer al final todo el análisis tengo que decir, esta curva de luz final, ¿cuántos puntos me quitó? Me quitó muchos puntos, tengo que ir a revisar manualmente. Yo lo que tengo es un chequeador que me dice cuántos puntos quedaron, cuántos puntos se leyeron, cuántos puntos originales eran, y si ya hay demasiados, tengo que ir a mirar, la curva de luz está muy ruidosa. ¿Esta curva de luz me sirve o no me sirve? Porque como yo lo estoy haciendo en bulk, en automático para leer 1000 estrellas al mismo tiempo, entonces no me puedo ir a mirar una por una. Pero sí me puedo ir a mirar esa que me dice, no, ojo, el indicador acá me dice que está perdiendo muchos puntos. Sí, entonces yo hago una resta y me dice ahí la notificación, número de puntos perdidos, número de puntos analizados. Sí, pero pues uno puede simplemente decir, dígame cuándo tiene un sigma, un punto más allá del sigma. Eso se puede hacer también, ustedes lo pueden hacer también en Python, es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando hay una emisión de plasma, cuando hay frecuencias de radio que puedan interferir con el instrumento, hay que apagar el instrumento. Pero que yo me acuerde, TESS nunca ha sufrido de eso. No sé si es por la ubicación donde esté TESS, pero que yo haya escuchado, a TESS nunca lo han apagado. He escuchado que a XMM lo han puesto en stand-by porque tiene un CMI fuerte y dirigido a la Tierra. Pero en TESS nunca he escuchado de eso. No sé. La granjero, pero. ¿El E2? Ok. Ah, entonces debe estar tapado, debe estar protegido por él. Me van a preguntar, sí, no sabía que estaba en el E2. Pero algunos satélites que no están en una ubicación preferencial, sí tienen que apagarse cuando viene un flare, cuando viene un CMI. A ustedes nunca le he escuchado que lo apaguen, o a Kepler nunca lo apagaron.
Lo apagaron porque no lo apagaron, le pusieron en stand-by cuando se dañó una de las ruedas para seguir el campo de observación. Entonces, pero nunca escuché problemas con Flare. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro flujo corregido, sin estos tránsitos planetarios o flares. Vamos a necesitar, para poder organizar nuestro archivo, el número de la estrella. Entonces yo le digo, vaya y busque este flag y dígame cuál es el flag, cómo se llama, cuál es el número. Entonces él va y busca en el header el nombre del flag, que es tick ID. Cuando busca tick ID, me devuelve el número en el que está el tick ID. Entonces me dice, es la estrella tal, 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 tal. Le digo, dígame, por ejemplo, el nombre del archivo, el número del archivo, en qué sector se observó. Sector 2, por ejemplo, de la curva de luz que bajamos. ¿Qué cámara? Esto es muy importante. ¿Y qué CCD observó? ¿Por qué es importante? Porque con esta información ustedes pueden ir al repositorio de test y mirar si esa cámara y esa CCD en ese sector estuvieron afectadas por el brillo de la Tierra. Entonces ustedes pueden ir, sí, esta información está dañada. O tiene problemas de calibración, o ellos también le pueden decir a uno, no, esta información es fiable, esa la pueden usar, no hay ningún problema. La magnitud en test, la temperatura asociada al fit que ellos hacen, las características de la estrella, log G, metalicidad, el radio que ellos estiman, la ubicación de la estrella. Pueden tener una información, pueden sacar toda la información que quieran. La ganancia, aquí por eso es muy importante mirar la ganancia para saber, está bien calibrado, está igual de calibrado que la otra estrella que yo estoy analizando, porque cuando ustedes también hacen análisis de muchos objetos, tienen que ser lo más homogéneos posible. Obviamente, si yo observo ahora un grupo de estrellas y después otro grupo de estrellas y me pongo a comparar, puede que la diferencia en brillo no sea porque las estrellas cambiaron de brillo, sino porque la ganancia de la eficiencia de detección es diferente en el instrumento. Entonces lo que ustedes van a comparar en realidad no es que las estrellas cambiaron de brillo, sino que la detección es diferente. Entonces tienen que mirar ese tipo de cosas, ¿vale? El crowding, cuántos objetos están invadiendo el píxel o están detrás. Y bueno, la variabilidad, bueno, otras cosas que ustedes pueden mirar. Yo defino la variabilidad y la normalizo, simplemente porque muchas veces la estrella dice el flujo es 10.000 ppm, la otra es 1.000 ppm, y pues yo quiero que todas estén en el mismo cero. Entonces yo lo que hago es calibrarlo al mismo cero. ¿Listo? Entonces aquí hago partes por millón. Entonces aquí multiplico por el millón el flujo menos el promedio del flujo dividido en el promedio del flujo. Ahí es donde hago el partes por millón. ¿Listo? Yo siempre tengo que mirar si es min o si es el average o si es la mediana. Sí. Pero bueno, en este caso yo estoy utilizando el min. ¿Listo? Aquí yo simplemente quiero imprimir una lista de datos que me pueda servir para después no tener que volver a leer el fit, sino simplemente leo un text file y digo, esta temperatura según esto fue esta, o el nombre de esta estrella es este con esta ganancia. Entonces yo puedo imprimir las informaciones que necesite del fit para no tener que después volver a leer el fit, sino que simplemente tengo todo en un archivo para cada estrella. Ajá. Bueno. Uy, yo la verdad no sé si es de pronto son píxeles que observan la misma. Lo que pasa es que muchas veces
¿Eso es en IOTA Orology? ¿Eso es en IOTA Orology? Sí. Uy, yo no estoy segura dónde. No creo que IOTA Orology es. En el cruce entre 4 píxeles. Cuando pasa eso, es un problema grave, pero IOTA Orology no estaba en ese cruce de 4 píxeles. Porque cuando uno ve distintas ganancias, muchas veces es porque tiene contribuciones de distintos píxeles. Pero IOTA Orology yo no la encuentro en una intersección. De pronto en ese sector quedó en este cruce de píxeles. Sin embargo, los sectores que nosotros analizamos son los sectores 29 y 30, que eran los más cercanos a los de observaciones de HST. Pero voy a revisar si hay algo específico, porque si hay distintas ganancias es porque probablemente hay 4 píxeles involucrados, 3 píxeles involucrados, en donde el efecto, la función función, ¿cómo se dice en español? La función de desparramamiento. Función de dispersión del punto. Función de punto extendido. Ay, Dios, está distribuida en distintos píxeles. De pronto para este sector pasa eso, pero buena pregunta, voy a revisar. Porque normalmente lo que tú encuentras es solo un gain. Ok, de pronto está en este sector, de pronto, y buena pregunta, puede estar ubicada en el cruce de distintos píxeles. Y cada píxel va a tener una ganancia diferente. Pero lo que normalmente uno encuentra es una ganancia, que es la que uno puede utilizar para poder analizar el estado de la CCD. Sí. No, creo que la cámara se queda estable por 13 días, 13.5 días, y baja y vuelve al mismo espacio, al mismo field of view. Lo que puede pasar es que la estrella esté entre distintos píxeles y lo que necesite sea integrar dos ganancias distintas y ahí tenga problemas, pero normalmente se ajusta al mismo field of view y lo que utiliza son estrellas de referencia para calibrar la misma posición y para ubicar la misma posición, porque si no lo que vas a observar es otra cosa, es otro field of view. Y lo que hacíamos, por ejemplo, en Kepler era eso, utilizábamos Vega para poder calibrar y estar siempre observando exactamente el mismo field of view. Obviamente si se mueve el instrumento pues va a generar variaciones porque van a haber problemas de movimiento en los píxeles que están detectando los objetos. Pero muchos de esos objetos pueden estar en el cruce entre píxeles. Y puede que en un sector no, pero en el siguiente sí. Entonces hay que tener cuidado porque como estamos dividiendo este sector y después se sobrepone con el siguiente sector, este sector, después se sobrepone con el siguiente sector, después se sobrepone con el siguiente sector, muchas veces cuando se solapan, no se solapan en la misma ubicación que hace un año, por ejemplo, que en el sector 2. En el sector 29 ya no sé si se solapa exactamente el mismo sector que el 2. Entonces, yo no voy a observar el mismo número de estrellas, bueno, las mismas estrellas del sector 2 no van a ser exactamente las mismas estrellas del sector 29. Pero esta estrella está ubicada en el solapamiento de esos dos sectores. Entonces, puedo tener dos sectores para esa misma estrella. Y hay que tener cuidado en dónde está ubicada en el píxel. Por eso es importante esta información. ¿En qué cámara y en qué CCD está? Y ahí también te va a decir si está en varias CCD, en varios píxeles, y cuál es la CCD que está observando en estos momentos la estrella. Listo. Yo puedo imprimir la información que necesito, pero todo esto es simplemente para tener información. Esto no es parte del PowerShell. Lo que voy a hacer después es leer la cadencia de mi archivo. Lo que yo voy a hacer es tomar los puntos aleatorios, los
tal vez esta es una forma muy rústica, pero pues me funciona, de dos objetos, dos puntos que estén consecutivos y multiplicarlo por la cadencia que se supone que debe tener el instrumento. Entonces, ¿cuántas observaciones voy a tener en un día? ¿Cuántos minutos de observación voy a tener en un día? Y lo que voy a hacer es simplemente restarlo y multiplicarlo por esa cantidad. ¿Listo? Entonces, observación 10 dividida o menos la observación 9 multiplicada por el número de observaciones que debo tener en un día. Y ahí voy a tener una cadencia en minutos. ¿Listo? Aquí es el mismo resistant min, pero antes lo tenía comentado. Ya se los había explicado antes, pero aquí arriba está comentado, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es el mismo. No lo hago dos veces, sino que es el mismo. En mi rutina yo incluyo LOMS cargo, pero esto no le pongan atención. De hecho, me demoré más tiempo calibrando LOMS cargo y autocorrelaciones que el GPS. El GPS está más acá, más abajo. Entonces, para calcular GPS, yo tengo mis factores que ya están calibrados, que son el de 20% y el de 70% del periodo de rotación. Entonces tengo factor 1, factor 2, factor alfa 1, factor alfa 2, que me definen estos dos branches. ¿No se acuerdan de ese alfa factor? Listo. Tengo definido cuántos elementos tengo en flujo, cuántos elementos tengo en tiempo, tienen que ser los mismos, porque si no, pues obviamente va a haber un tiempo sin flujo, un flujo sin tiempo, y pues no sirve. Tienen que ser iguales, ¿no? Esta es una corrección que se tiene que hacer a la función de Fourier de Paul Wavelet. Cada wavelet tiene que tener tiene una corrección. Esa corrección es para esta wavelet de esta constante. Está bien definida en el paper que les expliqué o que les mencioné esta mañana, al principio de la... Es que no he dormido bien. Es jet lag. Que les definí al principio de la sesión. Y para cada wavelet está definido exactamente cuál es esa constante de corrección. ¿Listo? Sí, en el Power Spectrum. En Power Spectrum. Entonces lo que yo tengo que hacer es la función de escala de Paul, que es esta ecuación que yo les mostré, esta ecuacióncita. ¿Dónde está Paul? Este. Y este es el factor de escala, 4πs2m más 1. Y simplemente es multiplicando este factor por la función de Power Spectrum. ¿Listo? Entonces está aquí bien definidita, 4pi, el orden, más 1. Y la función de wavelet que la encuentran en el GitHub que les envié. Entonces, esta es la de IDL, pero ustedes simplemente descargan la de Python. Entonces ya tienen aquí su función wavelet, le ponen el nombre del wavelet que necesitan, el orden ya lo definieron arriba, ya le pueden arriba cambiar el orden cuando estén haciendo su análisis y de pronto ustedes encuentran un orden que se ajuste mejor. Y bueno, esto ya son cosas que quiero que escale con esta escala. Bueno, cosas que ustedes ya van a buscar en su función Python que son distintas en la función de IDL. No me acuerdo muy bien qué hace este path. Creo que lo que hace es prevenir que haga plots, pero no me acuerdo bien qué es esta flag. De todos modos, en el GitHub que ustedes tienen, van a encontrar toda la explicación de cada una de las flags que pueden poner en la función. Muchos de ellos les hacen plots, otros les hacen histogramas. Son unas funciones muy bien desarrolladas y tienen muchas aplicaciones, tienen muchas flags que le pueden poner a su función y les hacen trabajos estadísticos de la curva o la de time series que están utilizando. Todo está bien explicadito en el GitHub que ustedes ya tienen.
Uy, no como sé. que se solapa el píxel. Mm, no me acuerdo qué es lo que hace exactamente el pad. Como que acelera la transformada de Fourier usada en la transformada de Fourier. No, no, es que esta ya es la función, esta ya es la función que puedes descargar del GitHub y tiene muchas funciones. Pero en estos momentos no recuerdo bien qué es el pad, pero pues ustedes van a poder encontrar bien la información detallada. Porque no les puedo decir algo que no, de lo que no me acuerdo bien, no recuerdo bien qué significa. Cuando hablas de flujo, ¿es el flujo es normalizado? Sí, sí. Y luego, ¿cómo lo transformas? ¿Cómo transformas el mes a unidades? No lo transformo, porque lo que yo quiero hacer, yo no quiero medir el flujo, sino la variación de flujo. Entonces yo lo que necesito es un flujo normalizado para poder ser comparativo con otros flujos normalizados de otras estrellas. Es lo que yo necesito. Y lo que yo necesito también es la periodicidad de repetición de señales. Entonces, esta amplitud de esta time series, ¿cuántas veces se repite? Entonces ya me va a marcar esa frecuencia en el Power Spectra, que es exactamente lo que hace el Power Spectra, ¿no? Tengo una señal con cierta amplitud que se repite a esta frecuencia y me marca un pico. Tengo otra señal que con esta amplitud que se repite a tal frecuencia y me marca otro pico. El problema con el Power Spectra es que muchas veces cuando estas amplitudes son muy cortas, van a quedar dentro del ruido o van a ser muy atenuadas. Entonces van a ser casi planas. Para eso mismo hacemos el gradiente, para enhance, para aumentar la señal que está ahí, pero está perdida o en el ruido, o porque la amplitud es muy baja, o porque la variabilidad es muy baja. Entonces lo que yo hago es, si hago el gradiente, puedo encontrar el punto de inflexión de la función, que es proporcional al pico real de la periodicidad que estoy buscando. Ajá, lo resalta. Y eso es lo que hace el gradiente. El gradiente no está encontrando una señal nueva que no exista en el Power Spectrum. Lo que está haciendo es aumentando o diciéndome en dónde está el punto de inflexión de ese pico que yo no puedo ver. Pero el punto de inflexión, si es siempre, es proporcional al pico de la función. Ese punto en donde la función cambia de concavidad siempre va a ser proporcional. Y eso fue lo que nosotros encontramos. Y lo que hacemos en el gradiente es que ese pico se ve más alto. Se ve, se detecta, se puede detectar, se resalta y se puede ubicar. Yo lo puedo ver directamente. Mi código lo puede detectar. Lo que no puede hacer si el pico es muy plano en un Power Spectrum. Eso es lo que hace el gradiente. No está buscando una nueva señal que no exista, sino resaltando una señal que es muy plana y no es fácil de detectar. Es lo que hace el gradiente de Power Spectrum. ¿Listo? Bueno, entonces aquí simplemente ustedes utilizan la función de Python que ya tienen, la llaman, le dicen cuál orden, cuál función, la escalan, le dicen cuántos elementos tienen y lo que van a hacer es simplemente aquí hacen Power Spectra, que es simplemente el valor absoluto del wavelet. Ay, perdón. Control Z. Si no existiera Control Z, yo estaría en estos momentos. ¡Ah! ¿Qué hice? Pero Control Z es lo máximo. Bueno, el valor absoluto de la wavelet al cuadrado. El promedio de eso, el min de eso, es su power, es su amplitud de la señal. Y el resto es la frecuencia que simplemente ustedes ya tienen definida en la función de wavelet, ¿no? Aquí yo qué es lo que hago. Aquí lo que yo hago es escalar esta ¿dónde está el scale? Ya, lo que hago es escalar el flujo que ya tengo, el power que ya tengo, a la cadencia del instrumento. Entonces, eso es importante porque aquí ya le voy a poner el sampling que tengo al wavelet. ¿Okay?
Y con esa escala, lo que voy a hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Ay, Dios mío, es que yo esto ya no me acuerdo cómo lo hice. Am, lo uso todos los días, pero... Sí, exacto. Ay, yo, ¿qué fue lo que hice acá? Esto es simplemente una escala, un promedio que yo hago para dos puntos dos puntos seguidos del Power Spectra y los promedio. Simplemente para mirar la escala. Si está muy arriba es porque tengo un pico ruidoso. Entonces lo que yo quiero es algo más smooth, ¿no? Entonces yo lo que hago es promediar. Sí, es más o menos lo que yo también hago acá, smoothear. Y utilizo los flujos que ya tenía acá atrás, el power que ya tenía acá atrás, y simplemente utilizo los puntos que ya están smootheados. Yo no quiero picos muy definidos y muy... yo no quiero deltas, yo necesito algo smooth que yo pueda después detectar, ¿no? Si yo tengo mucho ruido, voy a detectar muchos picos y no voy a saber cuál de ellos es el que tengo que aproximar. ¿Listo? Ok. Aquí es si yo quiero, bueno, esa es una extra que ustedes pueden hacer. Y cuando ustedes tienen una curva de luz que tiene mucho ruido, que son de esas curvas de luz que tienen este tipo de forma gaussiana, tienen muchos puntos, muchas detecciones y la señal es muy bajita, pero el ruido es muy alto. Lo que van a hacer es cortar el power spectra. Una forma de reducir curvas de luz con ruido es hacer el power spectra de esa curva de luz con ruido y mirar en dónde el power spectra es plano. ¿Por qué? Sí, lo que tú dices está, el power está muestra que en qué frecuencia se repite cierta amplitud, pues, cuando están los Exacto, es ruido blanco, es gaussiano. Entonces tengo esa amplitud a todas las frecuencias. Entonces cuando es blanco es una curva plana, entonces lo que voy a hacer es cortar esa amplitud. Y si corto esa amplitud, pues por lo menos este pico es lo que yo voy a analizar, no el ruido. ¿Listo? Pero pues bueno, eso lo hacen simplemente cuando tengan una curva de luz demasiado ruidosa. Aquí, en estas 4 líneas, es donde está el gradiente del power spectrum. Es que es eso, es un gradiente. Lo que pasa es que como el power spectrum está en log-log, cuando tú haces el gradiente es lo mismo que hacer la derivada, porque ese 1 que acompaña la derivada al final se va. ¿Listo? Cuando tú haces logaritmo 1, entonces hay un ratio y es el logaritmo 1. Chao. Es lo mismo. ¿Vale? Aquí es lo que define el gradiente, lo que define el método. Esto es muy sencillo, es muy simple, pero pues les está dando una caracterización diferente del power spectrum. Es lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro power, hacemos un arreglo con el número de elementos que tenemos en en la time series. Entonces hacemos un un arreglo de flotantes y le decimos que para el número de elementos menos 2, yo no quiero picos al final, quiero que sea, no quiero algo, no quiero ruido al final ni al principio de la función, yo simplemente le quito el del final y le quito el del final para que me haga un smooth. Yo no voy a hacer el gradiente del último punto porque voy a tener un 0 al otro lado y un 0 al inicio. Entonces simplemente menos 2 elementos. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es simplemente el elemento L más 1 dividido en el elemento L de la
Power Spectra, que es la función de Power Spectra que tengo. Ese es el gradiente de Power. Algo muy sencillo, algo muy simple, pero que me está describiendo una señal aumentada de una fenomenología que se puede detectar a frecuencias más altas gracias a que el tránsito de manchas y de fáculas tienen unas características que se marcan en menos de una rotación. Entonces, yo no necesito la rotación completa, yo necesito es que ese contraste de la fácula de la mancha sea lo suficientemente bueno con el limbo y el centro para que en menos de un tercio de la rotación yo ya pueda entender cómo es la rotación de la señal, de la estrella. Entonces, esto es muy fácil, esto es muy sencillo. El problema es, el problema viene después. Sí, el problema, y eso es algo que ustedes, me imagino, van a poder hacer de una forma distinta con Python, no sé qué funciones vayan a poder utilizar, es encontrar los máximos del gradiente y los máximos locales y los la ubicación de los máximos en una frecuencia alta y en una frecuencia baja. Entonces, encontrar esos máximos, ustedes los van a ver, pero que el código automáticamente detecte que este es el High Frequency Inflection Point y no es este, y no es el de al lado, y no es el ruidito que está acá, eso sí es un dolor de cabeza. Entonces, lo que yo hice fue utilizar algunas funciones que ya están definidas en IDL para encontrar máximos, para caracterizarme los máximos, para compararme los máximos de una función y para organizarlos. Entonces, muchas veces lo que yo tenía que hacer es organizar los máximos y escoger cuál era el máximo de todos ellos. Entonces, ustedes tienen que hacer un sort. Primero, encontrar los máximos. Segundo, sortearlos. Y de esos, decidir cuál está en una frecuencia. Organizarlos. Ay, perdón. Sortearlos es otra cosa en español. Ay, Dios mío, no, horrible. Qué pena, en serio. Disculpen. Yo antes que criticar, ay, no tan Spanglish, yo criticaba y yo odiaba eso, pero pues a veces cuando uno aprende algo en otro idioma es difícil. Entonces, pues yo hice mi doctorado en otro idioma, obviamente yo no aprendí estos términos en español. Exacto, entonces, pues bueno, me disculpan por favor. Bueno, entonces ahí es donde ustedes van a entrar de forma muy creativa con Python, porque desafortunadamente yo no sé qué funciones les pueden ser útiles en Python, para organizar los máximos y para organizar las frecuencias en donde están ubicados los máximos. Estas frecuencias después las van a trasladar a periodo, pero pues ustedes ya saben cómo hacer una frecuencia y cambiarla a periodo, ¿no? Entonces eso es simplemente una inversión, ya. Y listo, ya tienen sus picos caracterizados y lo que van a hacer es con la calibración que tenemos en el paper del 2020, del alfa factor del paper del 2020 que les mostré al principio de la sesión, van a poder encontrar el periodo de rotación de su estrella utilizando el máximo de ese gradiente de Power Spectra. ¿Listo? Es muy sencillo, es un método muy fácil de aplicar. Estoy tratando de desarrollar un codiguito más sencillo para que encuentre los máximos y los organice y encuentre las frecuencias y los periodos correspondientes y ponerlo en un GitHub para que ustedes también lo puedan tener o la gente en general pueda utilizarlo, pero obviamente estoy hasta ahora aprendiendo Python. Estoy desaprendiendo IDL. Sí, ya podrán saber. Estoy complementando IDL. Sí, ya podrán saber de qué generación soy. Sí, es que yo aprendí el código equivocado. Aprendí IDL, me costó, y cuando aprendí IDL, ya nadie usa IDL. Entonces ahora tengo que aprender mucho, pero desafortunadamente es muy costoso. Tener IDL todos los años es mucha plata. Sí. Es... bueno, pero Fortran tenía una distribución menos capitalista, diría yo, ¿no? Ah, sí, es bastante más complejo y es más susceptible a errores, sí.
pero utiliza menor capacidad el computador. Entonces, una persona con un computador sencillito puede correr Fortran sin ningún problema y es más ecológico. No necesita tantos recursos computacionales. Si uno va a ir a un clúster, Fortran corre rapidísimo, pero su cerebro tiene que correr antes, más rápido para poder programar. Exacto. Entonces, bueno, unas por otras, pero sí, Fortran es también una buena herramienta. Aprendí algo de Fortran, pero después me fui de él y ahora me toca aprender Python. Sí, entonces les prometo que pronto para la próxima visita les tengo un GitHub con el código completo para que ustedes puedan jugar y hacer más cosas. Sí, es muy sencillo, es muy fácil, sí. Y es muy sencillo, no es algo exótico, no son funciones complejas. La función más complicada es para generar curvas de luz artificiales, pero esto creo que ustedes no lo necesitan si quieren analizar datos observacionales de test Kepler. Eso si quieren hacer algún experimento modificando rotaciones o amplitudes o fáculas o manchas, pueden utilizar esa función y es un poquito más complejo modelar porque ya tienen que utilizar el espectro integrado de umbras, de penumbras, de fáculas y tienen que integrar más cosas en el modelo. Pero el código, el GPS es muy simple, simplemente Power Spectra y hago un gradiente y listo, y encuentro los máximos y ya. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes saben, me pueden escribir al email. Mañana la sesión la tiene Julián, tenemos 3 sesiones yo, 3 sesiones Julián, y no se les olvide el próximo jueves. La idea es hablar con ustedes para saber en qué proyectos están, qué colaboraciones podemos hacer con el instituto en Potsdam, qué personas están en Potsdam que podrían colaborar con sus proyectos o podrían tal vez darles algún tipo de apoyo, no solamente académico, pero tal vez participación en escuelas o en conferencias o en internships. Es muy fácil hacer ese tipo de colaboraciones, hay recursos y lo único que nosotros tenemos que hacer es hablar y colaborar. Entonces, no vayan a perderse esa sesión, que me parece que más que estas sesiones de teoría o de académicas, lo que sea, van a ser mucho más importantes para su desarrollo profesional. Saber qué oportunidades pueden haber en otros países en general, o en Alemania por lo menos. ¿Listo? Entonces, gracias por su atención, gracias por no quedarse dormidos. Nos vemos mañana. Ay, no, profe. Gracias, profe. Bueno, listo, muchachos.